Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando las amo perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, buenas tardes. Me ha dado el sonido del abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy llamando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu pueblo. Gracias a la vida Hola. que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del mar, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo Hola. dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Hola.
voy a poner otra vez porque hay gente nueva que viene por primera vez y vamos a esperar un poquito más para empezar el tema. Mientras tanto, vayan conectando con todo lo que cada uno tiene para agradecer. Que cuando las amo, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz sombrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del mar, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a ustedes por estar. Hace 82 días que nos encontramos en este horario, ¿verdad? Bueno, hay algunos que se están incorporando ahora porque se van enterando, otros le comentan o lo pispean en Facebook y lo encuentran. Y además, esta vez
propuse particularmente un tema que es el tema de reforzar el sistema inmunológico, y eso hizo que muchas personas me pidan o me pregunten cómo podían hacer para entrar o cómo lo podían ver, que quizás no se habían dado cuenta o no se habían enterado o no habían tenido la posibilidad de estar desde el principio. Bueno, no interesa, la cuestión es que estamos hoy y es un tema que es muy importante en la etapa particular que estamos viviendo. Por eso debe ser que muchos se motivaron más para escuchar, para reflexionar, para informarse. Y bueno, esto está programado para hoy, mañana y pasado. La pregunta es, ¿para qué reforzar el sistema inmunológico? Es una de las preguntas. ¿Para qué queremos reforzar el sistema inmunológico? La otra pregunta es, si nos respondemos que sí, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, en el cómo va a haber, hoy vamos a hablar del para qué sobre todo y de los fundamentos desde la psiconeuroendocrinoinmunología, y mañana vamos a hablar del cómo y vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con el cómo, utilizando las herramientas que promueve este autor, que no lo sé pronunciar ahora, que está puesto en la... y ahora no me sale. Visualización, utilizar la visualización, y lo propone un doctor psiquiatra muy grande ya, que está escrito en la propaganda. Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿para qué queremos reforzar el sistema inmunológico? ¿Qué se contestan? ¿Para qué? Bien, el para qué puede ser para no enfermarme, y entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Para qué vivir? Ahí está, gracias Patricia. Gerald Epstein. ¿Para qué vivir? Porque puedo no querer enfermarme por miedo a la enfermedad, a sufrir o a la muerte. Pero quiero vivir. La primera pregunta es, para vivir, la primera respuesta, y la primera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero aumentar mis defensas? ¿Para qué quiero estar mejor? Entonces viene a cuento el que conté el otro día, el cuento de los picapedreros. Un picapedrero, otro y otro que estaban trabajando en una obra, y un observador va y les pregunta, primero a uno que lo ve malhumorado, dice, ¿qué estás haciendo? Y no ve, estoy picando piedras. Al segundo le vuelve a preguntar y le pregunta y le dice, ¿para qué estás picando? Perdón, ¿qué estás haciendo? Estoy atenta a lo que van escribiendo. ¿Qué estás haciendo? Le dice al segundo picapedrero y le dice, estoy trabajando para mantener a mi familia. Cuantas más horas trabajo, más gano y mejor
puede estar mi familia. Con mucho esfuerzo el segundo. Y el tercero dice, ¿qué estás haciendo? También estaba picando piedras. Estoy construyendo una catedral. Uno picaba piedras malhumorado, el otro con gran esfuerzo para ganar más, para poder mantener a su familia, y el otro con un sentido trascendente. Entonces, la primera pregunta para levantar el sistema inmunológico es, ¿para qué quiero vivir? ¿Qué sentido tiene mi vida? Eso solo es la respuesta de una misión, la respuesta de un sentido, algo que sea más que durar todos los días. Es la meta, es la apertura desde el corazón a la vida. Viktor Frankl, que es un psiquiatra que ya murió hace no sé cuánto, pero tal vez haga 20 años ya que murió, es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. Y cuando salió del campo de concentración, estuvo una semana llorando, relatando todo, y una persona escribiéndole a máquina, tipeando lo que él iba diciendo. Y así escribió su primer libro, que es Un prisionero en un campo de concentración. Así se llamó la primera edición del libro. Después le hizo unas correcciones, le agregó otras cosas y se llama El hombre en busca de sentido. Y una de las cosas que dice Frankl es que la posibilidad de sobrevivir adentro del campo de concentración tenía que ver con el encontrarle un sentido a la vida, a poder salir del campo de concentración vivo con una misión. Y él cuenta el ejemplo de un prisionero que se había contagiado de tifus. Él, como era médico, le habían dado la tarea de cuidar de los que se enfermaban en los barracones, en el barracón destinado para los enfermos, y uno de ellos había soñado, estaba enfermo en ese momento, había una epidemia de tifus dentro del barracón, dentro del sitio del confinamiento, y había soñado que al día siguiente iba a terminar la guerra. Y estaba esperanzado y estaba sorteando la dificultad de la enfermedad. Al día siguiente, la guerra no terminó. Al día siguiente tampoco. Y al día siguiente ese prisionero murió. Perdió ese sentido que lo mantenía conectado con la vida. Entonces, la primera pregunta y la primera respuesta es, ¿para qué quiero vivir? Cuanto más vaya encontrando sentido, a pesar de la parte dolorosa de la vida, la parte que no entiendo, la parte que no me gusta, la parte que me resulta difícil, la parte que me genera sensación de miedo, de impotencia, de rechazo.
cuanto más le vaya encontrando sentido a que vale la pena vivir, aún en medio de una pandemia y aún en medio de un confinamiento y aún en una crisis que no se va a terminar cuando termine el confinamiento, aún habiendo perdido algún ser querido. Esa dimensión del agradecimiento es la primera forma de levantar el sistema inmunológico. Por eso puse a Mercedes Sosa en el Gracias a la Vida, para que vayamos activando nuestro sentido de vida, nuestra misión, pudiendo incluir la parte que no nos gusta, que nos pesa, que nos resulta difícil, de lo que nos toca. Los que vienen desde hace muchos días, ya lo hemos dicho varias veces esto. Los que hoy están por primera vez, los que me conocen ya me han escuchado, porque lo conocí a Frankl en mis épocas de facultad, gracias a Dios, y lo seguí. Lo seguí como logoterapeuta, como psicóloga, en la práctica de mi profesión y de mi vida. En la época de Frankl no existían los avances científicos que surgieron después, de lo que voy a hablar un poquito ahora, que tiene que ver con sin embargo, él vio que la actitud existencial de una persona sube o baja las defensas. Por eso lo menciono, porque esto era en el año 1943, cuando estaba por terminar el Holocausto judío. Entonces, esa era la primera pregunta. Ahora, como lo que yo puse ahí, certificada por la Asociación Médica Argentina en psiconeuroendocrinoinmunología. Yo puedo hablar de esto y la mayoría de mis conocimientos están en la psicología. Pero en ese máster que hicimos, donde había un 50% de médicos y un 50% médicos o el área más bien física relacionada con la salud, psicólogos, psicopedagogos, en otro 50%. Entonces, ¿qué es esto de psico-neuro-endocrino-inmunología? El sistema inmunológico, me voy a cuidar al hablar porque como no es mi dominio, por ahí digo algunas cosas que no son tan exactas, como me pasó ayer con los aminoácidos y las proteínas, que una bioquímica me mandó un mensajito para hacerme dar cuenta de algo y se lo agradezco. El sistema inmunológico es el que se encarga de fabricar los glóbulos blancos y los linfocitos, que son los que trabajan a través de la sangre, van recorriendo todo el cuerpo y mantienen el cuerpo en un estado que, si entran virus o si entran bacterias, con el sistema inmunológico se evita o se recupera el estado de salud. Si la bacteria produce una infección, hacen falta antibióticos que se dan de afuera. Pero igual el sistema inmunológico es la parte del cuerpo que se encarga de lo que llamamos las defensas. Ahora, lo que fue descubriendo
la ciencia es que hay una conexión no solo en cuál es el patógeno que entra y que está en el cuerpo y ante el cual el sistema inmunológico va a actuar, sino que las emociones, los pensamientos que estarían relacionados o manifestándose en el sistema nervioso y en la parte psicológica y en el sistema endocrino. Es decir, el encargado de las hormonas. Entonces, si hay un entorno, en el entorno hay una situación que a la persona se le presenta como amenazante o como peligrosa, ¿en qué áreas de la persona se manifiesta esa vivencia de amenaza? En lo que piensa, en las emociones que tiene y en las hormonas que descarga. Entonces, si hay un patógeno en el entorno, la persona va a experimentar que hay una amenaza que está viniendo de afuera. Va a experimentar emociones, miedo, rabia, que van a descargar hormonas como adrenalina, cortisol, que son las hormonas del estrés. Entonces, en ese caso, como la vivencia de amenaza, lo que la persona piensa, lo que la persona se llega a emocionar, en lugar de activar el sistema inmunológico se queda más planchado. El miedo es una de las emociones, el miedo, la ansiedad, el estrés, son las situaciones que hacen que el sistema inmunológico se debilite. Por eso es importante también saber que la alegría, la música, como lo vimos ayer, activa otro tipo de hormonas, que son la oxitocina, la dopamina, que son las hormonas del bienestar, la hormona del amor. Con ese tipo de hormonas, el sistema inmunológico tiene más ganas, está más estimulado para activarse, para desarrollarse más. Ahora, el individuo, es decir, la persona que se enfrenta al entorno, que se enfrenta o que está con un entorno amenazante como una pandemia, en la persona se van a activar memorias que van a funcionar como bloqueo de la posibilidad de activar la dopamina y de activar la oxitocina. Van a frenar los estados espontáneos de bienestar que la persona tenía cuando iba a nadar, cuando salía a caminar, cuando podía ver a sus nietos. Cuando se sentía activo, útil, libre. Entonces, estos 4 sistemas, acá
la doctora dice, la PINE es el fundamento biológico de la totalidad del ser humano. Es la disciplina que estudia esa integración. A ver. No lo puedo abrir. Bueno, gracias Patricia, doctora en clínica médica. Corrobora lo que yo estoy diciendo. Ahora lo que yo estaba diciendo, me estaba refiriendo a los bloqueos. Los bloqueos pueden deberse a todo eso que supone el entorno en una situación de pandemia y cómo lo vive la persona. Porque hay quienes, frente a esta realidad, se enojan, se entristecen, se deprimen. Es que el entorno se vuelve un estímulo amenazante, no solo porque puede haber un virus, sino porque hay una pérdida de los hábitos y del estilo de vida que veníamos trayendo hasta este momento. Entonces se nos cae el ritmo, la rutina en el buen sentido, o sea, la actividad, las relaciones sociales y la posibilidad de cada persona de vivir esta situación de una manera muy dramática que la hace caerse, también tiene que ver, o que le permite entender o desarrollar o elaborar recursos, tiene que ver con dos cosas. El trauma infantil, que siempre estuvo. Trauma infantil son situaciones impactantes en la infancia, debido a las cuales tiene consecuencias en su modo de vivir la vida, en sus emociones, en la opinión que tiene sobre sí mismo, en la capacidad de autoestima, en la capacidad de reponerse ante estas situaciones de caída, de tristeza, de pérdida. Lo infantil y lo sistémico. Es decir, qué conexiones inconscientes hay con el árbol genealógico, con lo que ha ocurrido en el sistema familiar, que pueden estar significando que esta persona, sin saberlo a lo mejor, identificada con una bisabuela o con una tartarabuela o con un abuelo o con un tío o con un niño o con lo que haya sido, entra en una situación en la cual los recursos, el sí a la vida, el agradecimiento, el poder tomar la vida con alegría, se le va cayendo. Se le va cayendo. No solo por lo de su infancia, sino por las conexiones que pueda tener con su árbol genealógico y con su sistema familiar. Estas serían las dos cuestiones por las cuales la situación del entorno que estamos viviendo se vuelve un shock que activa la debilidad de la persona para afrontar la realidad. Entonces, ¿qué pasa con su sistema inmunológico? Se cae. En síntesis, lo importante es reconocer y aceptar que las defensas bajan por el estrés, o que las defensas bajan por la actitud existencial de decaimiento, de falta de sentido, que puede deberse a algo estrictamente personal y que puede estar agudizado altamente por
lo que estamos viviendo. Por supuesto que también están las diferencias del modo que cada uno vive esta realidad. Hay gente, como por ejemplo los médicos, que están en el frente todos los días asistiendo a enfermos, a las dificultades, a la carencia de medios, a las diferencias de líneas que vienen de un lado y de otro, más expuestos al contagio, más temor de contagiar a su familia cuando vuelven a casa, los que tienen hijos o familia que no viven solos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto es una situación que ya de por sí es de estrés. Es de estrés. O sea, es de estrés en el sentido de que ninguno de nosotros, el estrés se define como la desproporción entre la circunstancia, lo que nos exige la circunstancia y los recursos que tenemos para afrontarlos. Y en realidad esto es estrés para todos, porque todos estamos innovando recursos, porque nunca lo habíamos pasado esto. Nunca habíamos pasado esta realidad. Entonces, todos de alguna manera estamos desafiados a superar la exigencia que implica esta adaptación, que ya de por sí es amenazante y es estresante porque no tenemos los recursos previamente, los tenemos que ir adquiriendo. Por eso los que vienen siguiendo esta secuencia que vengo haciendo desde el 27 de marzo han ido recibiendo aportes y los han ido practicando. Y los otros que me escuchan hoy por primera vez, ahora les doy la explicación un poquito teórica, pero aún hoy así vamos a hacer el primer ejercicio para subir el sistema inmunológico, que tiene que ver con tomar conciencia de que podemos activar voluntariamente el sistema inmunológico. Podemos activar voluntariamente el sistema inmunológico mediante la música, mediante el lenguaje, mediante la imaginación. Y ahora explico un poquito lo de la música, lo repito para los que no estuvieron ayer, pero los videos están en mi biografía, por lo tanto, si quieren profundizar en ese tema de la música, es el video de ayer, que está en mi biografía en Facebook. La música está comprobado que activa, según qué tipo de música, las proteodías. ¿Qué son las proteodías? Son las melodías que las proteínas emiten, que son vibraciones inaudibles para el oído humano, pero que ciertos especialistas estudiaron y elevaron una octava esas vibraciones que observaron en las proteínas y hicieron experimentos con plantas de ponerles música, una música particular, habiendo estudiado cuál era la proteodía de esa planta. Y las plantas crecían mejor. Nosotros también tenemos proteodías. Nuestras proteínas emiten una vibración musical que cada uno puede ir descubriendo con qué música experimenta que se le levanta el ánimo. Entonces, con esa música que le levanta el ánimo, que para algunos será Mercedes Sosa, para otros será el canon de Pachelbel de música clásica, para otros serán los Beatles, para otros será la música brasilera o samba o lo que fuere.
si ustedes registran que hay una música que los anima, que les levanta el ánimo, además de levantar el ánimo, esa música levanta el sistema inmunológico. Así que no es más que intentar buscar, que ahora no es tan difícil. Antes teníamos que tener en casa el combinado, el tocadisco, soy bastante vieja yo, ¿vieron? Y tener el disco o tener el CD, y ahora en el teléfono podemos buscar música y tener un amplificador y escuchar la música que nos levanta. Ya esa es un elemento para activar el sistema inmunológico. El otro, lo voy a explicar un poquito, es el tema de las visualizaciones. ¿Qué significa visualizar? Visualizar significa ver algo como una imagen que puede ser afuera, simbólica, o ver adentro. Entonces, por ejemplo, nos podemos imaginar la glándula timo, que es una de las encargadas de fabricar defensas, visualizarla y en la visualización imaginar que la glándula timo aumenta la fabricación de los linfocitos, pasan a la sangre y demás. Eso es lo que vamos a hacer mañana en forma guiada, con todos los detalles. O imaginar el vaso y ver que el vaso también está emitiendo hacia la sangre. Utilizar imágenes visuales que están adentro. También utilizamos imágenes visuales como, por ejemplo, situarnos en un sitio agradable como un bosque donde hay plantas, donde hay tierra, y entonces hacemos una visualización de abrazarnos al tronco de un árbol y conectarnos con la energía de ese árbol, y eso también nos levanta nuestra propia energía. ¿Por qué? Bueno, porque la imaginación es tener imágenes a nivel neurológico y darles un significado a esas imágenes. Entonces, ¿qué hacen las imágenes? Realizan lo que significan en el cuerpo. Realizan lo que significan. Para esto, por supuesto, es importante estar relajado, estar tranquilo. Por eso nos podemos poner una música de fondo, de esa que nos estimula, que nos anima, que nos levanta, y entonces de esa manera activamos nuestro sistema inmunológico. Ahora estoy simplemente explicando. Entonces, mañana y pasado vamos a hacer las visualizaciones guiadas por mí para levantar el sistema inmunológico. Por eso, si quieren, vayan buscando de hoy a mañana imágenes de la glándula timo, dónde está, en qué parte del cuerpo está situada, como para después poder imaginarse como si miraran para dentro del cuerpo y ver la glándula timo en su propio cuerpo. Y lo mismo el vaso. Muy bien. Entonces esta es la parte de explicación teórica, pero lo que vamos a hacer ahora, los que participan todos los días saben que además hacemos una meditación para el mundo y esa la vamos a hacer al final, pero antes vamos a despertar nuestro sentido de vida con el lenguaje. También los biólogos rusos han demostrado que el lenguaje
influye sobre el ADN. Para eso compartí en Facebook un video de YouTube de un biólogo ruso, que está en mi biografía también. Así que los que quieren profundizar en eso, qué es lo que investigaron los rusos, lo tienen en mi Facebook, en mi biografía, el video sobre el ADN por parte de un ruso a quien le hacen una entrevista que está traducida, por supuesto. Entonces, nos sentamos con comodidad y nos empezamos a conectar la sensación de nuestro cuerpo, sentir nuestros pies en el piso, sentir nuestras piernas, y para tener más presencia de nuestras piernas vamos a apoyar las manos en la silla y vamos a hacer un poco fuerza para arriba con los pies como para ir levantarnos, sin levantarnos, simplemente hacemos fuerza desde los glúteos para que tome presencia nuestros pies y nuestras piernas. Y nos sentamos. Volvemos a hacer el movimiento, apoyando bien los pies, despegando la cola de la silla para que el peso del cuerpo esté desde los pies y en las piernas. Nos volvemos a sentar. Y una vez más, subimos y nos volvemos a sentar. Y ahora tenemos la columna alineada desde el sacro hasta la cabeza. Tenemos la cabeza sostenida por nuestra propia columna, vértebra sobre vértebra. Y vamos sintiendo la fuerza de la columna. Fuerza, firmeza. No estamos tumbados en un sillón, sostenemos la espalda en el propio eje que es la columna. El mentón está paralelo al piso y las manos las colocamos sobre los muslos, con las palmas hacia arriba. Entonces ahora comenzamos a respirar, expandiendo el abdomen, contrayéndolo, volviendo a expandir, volviendo a contraer, volvemos a expandir, volvemos a contraer. Y vamos sintiendo el aire que pasa por las fosas nasales, más fresco cuando entra, más tibio cuando sale. Y le vamos a decir gracias al aire. Gracias. Gracias, porque gracias a vos estoy vivo. Me estás entregando el oxígeno y te estoy devolviendo el anhídrido carbónico. Estamos juntos en esta vida. Por eso te digo gracias, con el lenguaje, en voz alta, gracias al aire. Gracias al corazón. Gracias a todo el aparato respiratorio que toma el oxígeno, que toma el aire, que le pasa al corazón,
que envía la sangre oxigenada y todas las células se alinean a este agradecimiento y pueden sonreír. Pueden sonreír porque están vivas, están recibiendo el oxígeno. Gracias por esta vida. Me imagino que las células sonríen, los millones de células. Y también se dibuja una sonrisa en mi rostro. Es la sonrisa de la vida, de estar viva, de tomar conciencia de estar vivo en este intercambio con el aire, que también es con la tierra, porque la tierra hace que no esté volando, suspendido, me atrae con su fuerza de gravedad. Aparte de darme mis nutrientes, sus nutrientes para que me alimente. Y también el sol, que en este momento no está visible, no está exactamente acá arriba, pero está todo el tiempo manteniendo la energía del planeta. Gracias al sol, gracias a la tierra, gracias al aire y gracias al agua, que forma el 70% de la superficie de nuestro cuerpo. Gracias. Y seguramente esa palabra, el lenguaje del agradecimiento, a los 4 elementos ya activa nuestra vida y levanta nuestra posición de asentimiento a la vida. Estamos vivos. Gracias. Activando nuestra actitud existencial de sí a la vida como es. Ahora damos un pasito más y decimos sí a la vida como es, con todo lo que está pasando. Y ahora le empiezo a prestar atención especialmente al corazón. Sigo respirando, expandiendo el abdomen, contrayéndolo. Y el pecho se empieza a abrir. Y voy reconociendo el latido de mi corazón. Y ya entro en otra energía, no solo la de la vida física, sino la de la vibración de amor que se abre desde el corazón humano. Siempre inspirando y exhalando, entro en ese plano del silencio interior, como si ahora los pulmones estuvieran en el corazón y respiro desde el corazón.
empiezo a construir una catedral. Empiezo a encontrarle un sentido que está más allá de lo que entiendo con la razón. El sentido del corazón. Entonces ahora vamos a abrir nuestro corazón, nos vamos a imaginar que los 106, 107, 108 que somos, estamos formando un círculo mi corazón, me imagino, visualizo un punto de luz y también veo el punto de luz en todos los 100 y pico que están acá en este círculo. Y mientras tanto, todos tenemos la intención de incluir en esta vibración amorosa a todos los seres humanos, a todos los seres vivos y a todo el planeta, que nos lo vamos imaginando más verde. Para todos los enfermos y los que sufren, y los que sufren hambre, que son cada vez más en el mundo, los refugiados que tienen que huir de sus lugares de origen, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los abuelos, para las madres gestantes y para los niños por nacer. Y también para todas las personas que tienen que tomar decisiones, que son responsables de las decisiones para el bien común en los distintos lugares del planeta. Entonces ahora repetimos cada una de las frases que yo voy a decir una sola vez. Honro el destino colectivo que nos guía. Asiento a mi propio destino. Respeto el destino de cada uno. Respeto lo que guía a cada uno. Agradezco la vida como es, aunque no entienda. Y me abro a lo nuevo. Entonces ahora todos juntos vamos a imaginar que esos puntos de luz se hacen cada vez más grandes, se expanden y se expanden por todo el universo, hasta fundirse en una inmensa luz de amor. Y mantenemos esta imagen mientras dure la música, sintiéndonos que estamos todos
conectados. Bueno, con aplauso y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se hace largo.
Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo mañana a la misma hora, por el mismo canal. Mañana vamos a hacer la visualización del timo, así que busquen las imágenes que les pueden ayudar a ver dónde está para después imaginárselo adentro del cuerpo. Sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias, muchas gracias. Desde Brasil, gracias. Gracias. Me alegro, Patri. Te queda ahí, va a haber un canal de YouTube que lo podés escuchar a cualquier hora. Todavía no, pero bueno. Pero en Facebook sí están todos. Los cuencos. Bueno, hasta mañana. Muchísimas gracias por estar. Vieron que la energía del grupo es muy poderosa, aunque sea a través de internet. Sí. Así que bueno, hasta mañana. Hasta mañana, corto, gracias. Bueno, Patri, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Te abrazo a distancia. Hasta mañana. Hasta mañana.